Realizando los 30 años de aniversario del Mercosur, entre sus luces y sombras, entre sus aspectos positivos y negativos, mi opinión es que por saldo el Mercosur ha sido positivo para nuestro país. No me atrevería a decir lo mismo para Argentina o Brasil o Uruguay, porque considero que ellos deberían dar su propia opinión desde la perspectiva de sus propios países. Pero analizando exclusivamente la óptica paraguaya, hay que decir que se puede hacer todo un listado de aspectos positivos, todo un listado de aspectos negativos, pero creo que el efecto por saldos ha sido beneficioso para nuestro país. Y quiero ir argumentando. Llevamos nada menos que 3 décadas juntos. Eh, no hemos logrado del todo una integración económica. Apenas nos hemos quedado en su primera fase teórica, que es la de la integración comercial. Es decir, hemos mejorado nosotros en cantidad y probablemente también en calidad por su diversificación, los productos intercambiados entre nosotros y los demás países del Mercosur y viceversa. Nosotros somos una economía muy especial, como cada una de las otras economías de los países fundadores, porque siempre hemos tenido nosotros una economía relativamente abierta. Probablemente la paraguaya sea una de las economías más abiertas de América Latina, teniendo en cuenta no solamente el intercambio comercial legal, digamos, sino también y sobre todo incluyendo el contrabando, que sigue siendo gigantesco en nuestro país. Sin ánimo ninguno de realzar la importancia del contrabando, porque me parece que el objetivo fundamental de nuestra política pública debería ser la reducción sustancial del contrabando. Refiriéndome solamente a los hechos, hay que decir que si combinamos el intercambio legal e ilegal de mercaderías entre Paraguay y el Mercosur, que Paraguay ha dado un salto gigantesco en el volumen de mercaderías exportadas e importadas en estos últimos 30 años. Eso no es solamente un mérito del Mercosur, tenemos que considerar que Paraguay ha llevado unos 15 años, hasta el año 2018 inclusive, de un crecimiento promedio anual del 4% durante 15 años. Es probablemente uno de los promedios más altos que se registren en la región también. En 15 años eso significa que en términos cuantitativos nuestra economía ha crecido nada menos que el 60%. Eso es atribuible en gran medida a los grandes aciertos de los diversos gobiernos de Paraguay en términos de política macroeconómica, es decir, en términos de crecimiento del producto, del control de la oferta monetaria, del mantenimiento del déficit fiscal a niveles razonables. Ese tipo de partes fundamentales de la economía en todo país, Paraguay ha tenido un magnífico comportamiento, fortaleciendo su solidez económica, muy por encima de lo que fueron capaces de hacer los países socios fundadores del Mercosur. Es cierto que hay que aclarar de inmediato, para no despertar sospechas de unilateralismo en el enfoque, que en materia de microeconomía, la economía paraguaya es probablemente la peor situada entre los países del Mercosur, porque los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales siguen librados a su propia suerte. Eso es negativo en nuestro país. También hay que considerar que Paraguay en términos de política social es uno de los más atrasados en el Mercosur. Y en términos de política ambiental no es el peor, porque probablemente Brasil sea el peor en ese sentido, pero Paraguay le pisa los talones por la manera en que está manejando sus bosques y también sus humedales. Es decir, si vamos a analizar la economía en su conjunto, vamos a ver que Paraguay tiene su mejor fortaleza
justamente en política macroeconómica, pero como es la que predomina en un comercio exterior, sobre todo si se habilita solo la balanza comercial como en el análisis, entonces podemos decir que Paraguay ha tenido ventajas en su incorporación al Mercosur. También hay que analizar con diferenciación lo que son los productos reexportados al Paraguay, es decir, productos que vienen del exterior y que pasan directamente a los países del Mercosur sin que hayan sido consumidos en Paraguay. Esa reexportación en Paraguay ha sido también de un comportamiento digno de análisis, porque tuvo años de mucho apogeo, es decir, mucha reexportación a los países fundadores del Mercosur de mercaderías provenientes del exterior. Y por otro lado, hay que considerar también que la producción propia de Paraguay destinada a la exportación de los tres países del Mercosur también ha tenido un considerable aumento. Eso es muy importante de señalar. Otro aspecto digno de resaltar en esta revisión del Mercosur después de 30 años es que el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur ha beneficiado a nuestro país en forma mayúscula. Hemos sido destinatarios de decenas de millones de dólares, probablemente podamos decir también centenares de millones de dólares, pero no hay que abusar mucho con los centenares ahí. Igual ha sido un importe en términos absolutos y en términos relativos sumamente importante para nuestro país, el Fondo de Convergencia Estructural, porque Paraguay ha sido uno de los países más beneficiados de ese, de ese fondo. Pero como no todas las cosas son buenas tampoco, hay que decir claramente que a mi criterio personal, lo que ha perjudicado al Mercosur, sobre todo por la inclinación de algunos de sus países miembros, que son los fundamentales, es la cuestión ideológica. Desafortunadamente, hemos tenido altibajos en la conformación de gobiernos y políticas públicas. En algunos casos, en algunos ámbitos, Paraguay ha sido el país mejor posicionado en términos de formulación de políticas públicas. No se ha dejado impresionar nunca por los cantos de sirena de ideologías de izquierda, ni ortodoxa, ni moderna. Paraguay ha estado siempre en la senda de políticas económicas ortodoxas con énfasis en el mantenimiento de la estabilidad de precios. Paraguay es en ese sentido probablemente el campeón en América Latina porque llevamos más de 3/4 de siglo con la misma moneda sin haber cambiado su nombre, sin haber restado un solo cero. Eh, es toda una virtud impresionante la que ha mostrado Paraguay entre los 4 países fundadores, pero también en comparación con todo el resto de América Latina en el manejo de la política monetaria. Ha sido un campeón realmente. Y también hay que decir que en general la configuración ideológica de nuestro país está más en el centro y más hacia la derecha conservadora que la que se ha visto, por ejemplo, en la Argentina. La Argentina, desgraciadamente, está en caos, está cayendo en picada ya desde hace muchos años y nos preocupa muchísimo que sus líderes peronistas actuales estén permanentemente señalando la senda de Venezuela como la deseada por Argentina. Y algunos de ellos, los más radicalizados, están arrepentidos de no haber llegado todavía al estado de la economía de Maduro que consideran un ejemplo. Es decir, es increíble tener que decir esto en esta entrevista, pero realmente la Argentina se ha vuelto en perjuicio de sus propios habitantes y en perjuicio del Mercosur en una economía anacrónica. La situación de Brasil hay que manejarla con un criterio más cuidadoso porque si bien es cierto que tenemos ahora un gobierno de ultraderecha en Brasil, el de Bolsonaro, eh, en el comportamiento con comercio exterior, el gobierno de Bolsonaro, así con su política neoconservadora, ha sido predecible. Hay veces que la predecibilidad en economía es una virtud.
La economía más pequeña, el Uruguay, es para nosotros siempre un modelo. Allí ha habido una alternancia entre gobiernos conservadores y gobiernos de izquierda, pero también los gobiernos de izquierda del Uruguay han sido siempre sensatos, digamos, nunca han llegado al extremo de los casos también extremos de Cuba, Honduras, Venezuela y otros más, Nicaragua también. Uruguay ha sido para nosotros siempre un país en el que nosotros nos hemos mirado como si fuera un espejo, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender del Uruguay porque han logrado ellos amalgamar ideologías supuestamente contradictorias, pero tan sensatas cada una de ellas que, por ejemplo, al despedirse un presidente de un partido de una orientación conservadora del otro presidente de un partido de orientación socialdemócrata o socialista, depende de cómo uno haga la definición allí. Y las relaciones han permanecido cordiales, al punto de que hoy podemos decir que Uruguay es, junto con Chile y con Costa Rica, uno de los mejores países de América Latina. Y según los indicadores que utilicemos, Paraguay está ya después de ellos también como uno de los más previsibles en términos de política económica, a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades que hemos tenido en la obtención de vacunas. No nos olvidemos que hasta países todopoderosos como Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos tienen también problemas con vacunas. Más que nada los países europeos que hasta ahora no han logrado un abastecimiento adecuado para la misma Unión Europea. Volviendo al Mercosur, el Mercosur por eso eh, puede entusiasmar a algunos y puede decepcionar a otros. Eso depende ya de la orientación ideológica de cada observador o analista, pero está claro que en términos de sus propios propósitos, así como ha sido establecido en el Tratado de Asunción, el Mercosur ha dejado mucho que desear, a pesar de que he dicho de que el efecto por saldos ha sido positivo para Paraguay. Si nos fijamos en el Tratado de Asunción, el Mercosur no ha podido consolidar ni siquiera el libre cambio de mercaderías. ¿Para qué hablar ya de la armonización de políticas macroeconómicas? Eso sigue siendo solo un desideratum. En el Mercosur no se ha podido coordinar ninguna sola política macroeconómica en forma contundente y coherente. Eh, es como decir que hemos avanzado mucho para quedarnos estancados a medio camino y en algunos casos hemos retrocedido también. De forma que cuando llega el momento de analizar Mercosur, hay que hacerlo con pinzas y aclarando la cuestión de comercio exterior versus coordinación de políticas macroeconómicas y aclarando también la cuestión de que según los aspectos que uno tome para analizar, y Paraguay es uno de los mejores países del Mercosur, probablemente se pueda decir lo mismo del Uruguay. La Argentina es realmente una catástrofe. Y Brasil, a pesar de su proporción gigantesca, eh, es como si fuera un gigante con pies de barro. Porque lo que están haciendo ahora con el Amazonas, y desde siempre, pero empeorado en los últimos años, y lo que está ocurriendo con la pandemia en Brasil es como para decir, ese país que es tan cercano a nosotros en muchos sentidos y que tiene mucho que ver con nosotros, también por la construcción de la represa gigantesca de Itaipú, tenemos tanto en común con Brasil. Desgraciadamente tenemos que decir que últimamente tenemos que cuidarnos de Brasil por el tema de la pandemia y la aparición de cepas ultra contagiosas del lado brasileño, que al parecer ha llegado ya también al lado paraguayo. A nivel mundial, Brasil se ha convertido en uno de los peores ejemplos en el tratamiento de la pandemia. Pero seguimos nosotros pensando en Brasil como el gigante de América Latina, aunque tenga pies de barro en algunas cuestiones, y por eso es sumamente importante ver en Brasil un socio permanente, a pesar de sus altibajos de una presidencia a otra, y encontrar las formas eh, de, de articular denominadores comunes, de consensuar políticas entre Brasil y Paraguay. Con la Argentina la cosa se ve mucho más difícil. Ojalá que algún día se pueda ver
la luz al final del túnel en la Argentina. Pero mientras eso no ocurra y nuestro principal interlocutor sigue siendo Brasil y nuestro mejor modelo dentro de Mercosur, el Uruguay.